The Watchmen. Es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons, ambos de nacionalidad británica. Fue publicado por primera vez por DC Comics durante los años 1986 y 1987 como una serie limitada de 12 números. Con posterioridad, las entregas fueron reimpresas en un único tomo que ayudó a popularizar el formato de novela gráfica. La obra ha sido reeditada varias veces y traducida a distintos idiomas, entre ellos el español. Watchmen se originó a partir de una propuesta de la historia de Moore a DC presentando a los personajes superhéroes que la empresa había adquirido de Charlton Comics. Como la historia propuesta por Moore había dejado a muchos personajes inservibles para futuras historias, el editor en jefe Dick Giordano convenció al escritor de crear personajes originales en su lugar. Moore utilizó la historia como un medio para reflejar las ansiedades contemporáneas y criticar el concepto de superhéroe. Watchmen presenta una historia alternativa donde los superhéroes surgen en los años 1940 y 1960, ayudando a los Estados Unidos para ganar la guerra de Vietnam. El país se está desplazando hacia una guerra nuclear con la Unión Soviética, los vigilantes disfrazados han sido declarados ilegales y la mayoría de los superhéroes anteriores se encuentran en el retiro o trabajan para el gobierno. La historia se centra en el desarrollo personal y de las luchas de los protagonistas como una investigación sobre el asesinato de un superhéroe patrocinado por el gobierno que los saca de su retiro, y, finalmente, les lleva a enfrentarse a un complot que evita la guerra nuclear matando a millones de personas. Muchas historietas han pasado por la pantalla grande y Watchmen no podía ser menos tras varios proyectos cancelados. La adaptación al cine estuvo atascada durante varios años y finalmente fue el director Zack Snyder conocido por su debut en el cine con un remake de la película El Amanecer de los Muertos de Romero, y por su segunda película, una adaptación del famoso cómic de Frank Miller 300. El encargado de adaptar el cómic a la pantalla grande. Desde el primer minuto de la película podemos ver lo fiel que se quiere mantener el director con la obra original de Moore. Sin embargo, el autor de esta genial obra se negó rotundamente a colaborar con el director y a poner su nombre en los títulos de crédito. Moore juró no involucrarse en ninguna producción cinematográfica o televisiva desde su desacuerdo con la adaptación fílmica de V for Vendetta. Volviendo al papel, creativamente, el enfoque de Watchmen está en su propia estructura. Gibbons utiliza un diseño de cuadrícula de 9 paneles en toda la serie y añade símbolos recurrentes, tales como una carita manchada de sangre. Estructurada como una narración no lineal, la historia salta a través del espacio, el tiempo y la trama. Watchmen ha recibido elogios de la crítica tanto en el cómic como en la prensa, y es considerado por la crítica como un texto seminal de un medio del cómic. Watchmen se convirtió en 1988 en la primera novela gráfica en conseguir un premio Hugo, galardón otorgado a escritores de los géneros de ciencia ficción y fantasía. Además, es la única obra de su género que aparece en la lista elaborada en el año 2005 por la revista Time 100 Best Novel.